Ok, ¿y Entonces hay que crear. cómo se ha visto esto del embarazo no deseado también? Que es otra de las causas también, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que hay una mala información. A ver, sobre el embarazo más deseado, justamente nosotros la semana próxima estamos en un proyecto en Cultura de Paz, a dar precisamente cómo tratar o enfrentar los temas de embarazos no deseados. En primer lugar, a veces es por producto de violación, pero muchas Ah, veces es por la poca responsabilidad. Hay que hablar de apertura en la sexualidad, pero hay que hablar mm, desde la responsabilidad que requiere tener encuentros sexuales. ¿Qué pasa? mm, Que cada vez más los jóvenes desde más temprana edad comienzan a tener encuentro erótico, porque tiene que ver también con la manera que se ha hecho pública los temas de sexualidad. El tema del sexo genera muchos dividendos, sobre todo en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. ¿Qué sucede? Que los jóvenes tienen muy fácil, o los niños, los adolescentes, les es muy fácil conocer sobre temas de sexualidad o de sexo a través de las redes, a través de la web. Y eso hace que adelanten o sin estar preparados para de una manera responsable tener encuentros íntimos y entonces no tienen mm, no son capaces de crear los recursos para evitar que haya problemas de contaminación, que haya problemas de enfermedades ETS, enfermedades de transmisión sexual, o que mm. de repente, como no eres responsable, puede salir embarazada la chica o más que eso, puede contagiarse de una enfermedad que puede ser desde una enfermedad infecciosa hasta un VIH o algún otro problema que también puede haber, Bueno, cirrosis hepática y demás. cuando surgió, Guillermo, el uso, por ejemplo, del preservativo, ¿cómo ves tú esta dinámica? ¿Crees que ya, por ejemplo, en pleno siglo XXI, el hombre en la actualidad se protege más con el preservativo o crees que es una tendencia a no usarlo también? ¿O que debe haber más concientización por parte de los gobiernos para promocionar un poco más el uso del preservativo? Mira, yo pienso que no se trata solamente del hombre, se trata del hombre y de la mujer, de ambos dos, en Eso. cualquier tipo de vínculo sexual, ya sea heterosexual, ya sea bisexual o ya sea homosexual. Se trata de enfrentar o de vivir la experiencia no sobre la cultura del miedo y no sobre la cultura únicamente de la prevención. Yo sí insisto en todas las campañas que hay que hablar de sexualidades pero desde el enfoque reflexivo y responsable. ¿Qué pasa? Que vamos a los extremos, como tú acabas de decir. Solamente no es responsabilidad del hombre tener un condón. No, no, de la pareja en realidad. Tanto la chica como el chico deben tener conocimiento que si yo tengo un contacto fortuito, que es muy usual, Ujú. y se ha perdido un poco ese respeto a qué me puede pasar. De hecho, hay Exactamente, muchos grupos de correcto. riesgo Ujú. que hacen en contactos sexuales con riesgo, pero lo hacen con toda la de la ley. Son kamikazes, a ver si me contamino o no. Es Exactamente. una moda, ¿Y cómo ves es el una moda. VIH? ¿El VIH, cómo lo ves en Europa, Guillermo? Hombre, ya hace muchos años atrás Mm, era algo que era como una enfermedad de lo último de la pandemia. Hoy día, de alguna forma, eso está normalizado y lo que es real también es que por qué ha proliferado en los últimos años los infectados por VIH. mm, Porque hay una, en mi opinión, que tiene que ver con la juventud, los adolescentes, hay una irreverencia social a ir en contra de todo lo que puede ser la ley. Y mm, eso hace que esa irreverencia, sin ser responsable, los lleve a X cantidades de infectados y que tiene que ver también con la manera libre. Me voy de copas y después que de libre de copas, pues me voy a ligar. Entonces, correcto. hay una falta de responsabilidad y tiene que ver también, no se trata de campañas Mm, eh, preventiva, se trata de trabajar desde la base, se trata de mm, trabajar desde el hogar, de que los medios de radiodifusión aborden mm, el sentido de la reflexión desde la responsabilidad, reitero, porque si yo todo el tiempo voy dando un discurso de prevención y de todo lo que malo que me puede pasar,
el sexo o el encuentro íntimo dejó de ser un placer para convertirse en un agobio o, por otra parte, en una responsabilidad. Y Ahora, muchas veces, ya que tomas el tema de la sexualidad en cuanto al placer, Guillermo, con respecto a el uso de las capacidades entre la unión entre una pareja para ser felices, para disfrutar de la relación, ¿qué nos puedes decir tú como sexólogo? ¿Qué nos recomiendas a todo el público y televidentes que están viendo este programa con Guillermo Pérez León? ¿Qué nos recomiendas en esta actualidad donde tenemos muchas veces el orden laboral que interrumpe muchas veces que puedan tener una relación normal, que la mujer llegue a las 3, que el hombre llegue a las 6 de la tarde, que la mujer está trabajando hoy en día, que el hombre también trabaja mucho? ¿Qué nos recomendarías para las nuevas parejas contemporáneas de la relación de pareja? Para un éxito, para una bueno, felicidad íntima. yo siempre digo, cuando me preguntan en esta línea, digo algo siempre antes de Uh comenzar a dar -huh. mi visión. Uh -huh. Primeramente, las personas que hemos estudiado sexualidades y relaciones de pareja, tenemos una visión desde el punto de vista teórico de lo que es la sexualidad, pero hay sexualidades como personas, como géneros y como orientaciones, por lo cual la sensualidad es tan diversa que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Entonces, nosotros estamos en la responsabilidad no para dictar cátedras, estamos en la responsabilidad de aportar recursos, aportar herramientas, aportar visiones y que cada quien la adecue a su particularidad, a su área de confort, a su espacio y a su territorialidad. Cada persona tú le das una visión de cómo me gustaría que contemplases hacerlo. Pero ni no todo el mundo tiene el mismo impulso en la eyaculación, ni todo el mundo tiene la misma intensidad en el deseo y en la frecuencia sexual. Tú vives con alguien y hay una cosa que se llama el reajuste en el encuentro íntimo. Tú puedes tener un encuentro, de hecho tenemos un enfoque, siempre lo digo, muy falocentrista y muy coitocentrista. Y ahora un poco que lo digo más en español. Tenemos una relación directa con el pene, con el falo y con el hecho de tener encuentro coital, encuentro con penetración o no. La sexualidad no es eso, la sexualidad es pasarla bien. Te voy a decir una frase que me dijo un actor venezolano en una entrevista que le hice en el Notisex. La sexualidad tiene que ver con lo divertido y tiene que ver también con la manera en que yo me concibo como ser humano. Pero como nos han enseñado a dar placer a los varones, también nos han enfocado una responsabilidad con el placer de la otra persona. Y vamos a hablar y para las pluralidades de las sexualidades, porque no solamente vamos a hablar de el hombre y la mujer, estamos hablando de relaciones entre personas, hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre o viceversa, porque recordemos que también la intersexualidad también es una manera de ser persona. Entonces, en ese abanico de las sexualidades cabemos todos y todes. Entonces, no vamos a vivir la sexualidad como una responsabilidad, que es el problema que muchas veces existe, sobre todo en los varones. Vivimos, tengo necesidad de quedar bien y a veces tengo un encuentro coital o un encuentro erótico que realmente no me motiva, pero como toca, tengo que hacerlo. Hay que aprender a decir no. El sexo es placer, el encuentro íntimo es disfrutar, abandonarse a sentir desde el sano egoísmo. Y es defiendo siempre la manera que hay que defender nuestras individualidades y nuestra área de confort como individuo independiente. Tengo que aprender a quererme. ¿Cómo ve No Guillermo? sé si me ¿Cómo ve logro entender. Guillermo? Sí, exacto. ¿Cómo ve Guillermo el famoso punto G o la zona erógena, la zona de álgida de tanto de la mujer y el varón? ¿Cómo lo ve como sexólogo para ver ese punto de vista desde el punto de vista análisis contemporáneo de la sexualidad mundial, Guillermo?
Hombre, encontrar el punto G, por Ujú, supuesto, es la maravilla, pero yo me digo, ¿hasta qué punto muchos varones, con todos los conflictos que tenemos existenciales, con la manera de encontrarme el punto G, si yo expreso sentir que el punto G me lleva a un clímax, entonces se pone en duda mi ujú, masculinidad, porque exacto. supuestamente los varones, hay un área del cuerpo que si es tocada, entonces el sinónimo de la homosexualidad puede salir. En el caso de las mujeres, eh, encontrar el punto G a lo mejor es más común o más Ujú, llamativo. A una pareja entre dos personas que tengan un encuentro coital, todo vale si es por placer, si es desde el placer y es desde la asertividad. ujú, Si yo acepto, pues todo lo que se haga entre dos personas no tiene nada que ver con la manera de yo ser más varón ujú, o en el caso de la mujer sentirse más mujer. Sin embargo, todo cae en la tierra de nadie y a veces el desconocimiento hace que sigamos nosotros siguiendo lo que se vende a nivel de la televisión y la ujú, radio y muchas veces son leyendas urbanas. Ahora las mujeres los esquirches, mujeres que tienen eyaculación como ujú. si fuera un Sí, chorro de sí, orines. sí. Hay muchas maneras de ver. Sin embargo, reitero, Ujú, todo converge a un solo momento. Tenemos que aprender nosotros, sobre todo en estos tiempos que aprovecho, que hemos vivido momentos muy complicados desde la individualidad y desde el enclaustramiento, a disfrutar del autoplacer, la conocer masturbación, por las ejemplo, bondades, la el masturbación. placer, el autoplacer, justamente Ujú, ujú, la masturbación, el final de darse placer no es el orgasmo. Tú puedes tener orgasmo o no puedes tener orgasmo. claro. Yo respeto mucho el enfoque de muchos profesionales mmm, Ujú, prestigiosos. Sin embargo, para mí lo importante no es el orgasmo, lo importante es disfrutar, ujú. sentirlo bien, ¿Cómo es la masturbación pasarla bien. femenina, masturbación femenina y la masturbación masculina en época de pandemia, Guillermo? ¿Me escuchas? Sí, ¿Estás? perfecto, sí, Ah, perfecto. estás, te escucho. Sí. Vale, vale. A ver, Ujú, la masturbación, lo mismo masculina o femenina, ha existido desde la niñez, desde la exacto, tierna infancia. exacto. Las chicas y los chicos comienzan a sentir placer o a generarse placer desde los 7, 8 años y muchas veces antes. Depende mucho del tipo de persona y de la manera y la intensidad de cada uno de las personas, amén de que Ujú, sean varones y hembras. ujú, Entonces es algo natural que con el tiempo se ha hecho poco visible la autopercepción o el autoplacer femenino para hacer visible el hecho de que los varones nos masturbamos más, nos masturbamos en grupo, etcétera. Pero es algo necesario, algo que a esta altura de la vida deberíamos entender que es beneficioso incluso para la salud personal. No importa la edad, no importa el género y sobre todo, y ahora voy a hacer un hincapié, las personas con una discapacidad cognitiva o psíquica que ujú, pueden tener un síndrome de Down o cualquier tipo de síndrome asociado, también son personas que sienten y padecen. Y lo ujú, único que son es que son espontáneos. A claro. veces tildamos a decir que son demasiado eróticos, demasiado sexuales. Mm, No, las personas con discapacidad cognitiva son personas que no tienen filtros. mm, La vida nos enseña y la política y las reglas urbanas nos enseñan a matizar o a ocultar nuestros deseos sexuales, porque si no, todo el mundo estuviéramos con todo el mundo. En el caso puntual de las personas con una discapacidad cognitiva, lo que hacen es expresar lo que yo no soy capaz de expresar públicamente porque entonces está en contra de las leyes urbanas.